buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta su iglesia Emmanuel. Con el culto de hoy, hermanos, iniciamos el mes de la familia. Preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje que nos va a dirigir el día de hoy nuestro pastor Fernando Gálvez. Sean bienvenidos. Empecemos. La lectura devocional la encontramos en Filipenses 3, del 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, en fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre bendito y santo, te damos gracias el día de hoy por permitirnos acercarnos al trono de tu gracia. Cada uno de nosotros, desde nuestro hogar, junto con nuestras familias, reconocemos que tú eres omnipresente y que estás cerca de nosotros en estos momentos. A ti ofrecemos esta adoración con el único propósito de glorificar tu nombre. Nos sentimos agradecidos por las manifestaciones de amor que derramas en nuestras vidas. Es nuestro anhelo mantener la unidad contigo a través de tu Hijo Jesucristo, en amor y en un solo sentir junto con mis hermanos. Recibe la gratitud de nuestros corazones, la adoración a través de nuestras voces y oraciones. Permite que por medio de tu Santo Espíritu podamos entender tus propósitos en nuestras vidas a través del entendimiento de tu palabra. Quita todo obstáculo que nos impida darte nuestra adoración a ti y ayúdanos a mantener nuestro corazón atento y fortalecido. En el dulce y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, te lo pedimos. Amén. Sacrosanta de Cristo y su presencia.
amor en nuestro hogar. Tus santas bendiciones sean una realidad. La lectura bíblica del día de hoy la tenemos en Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora continuamos en el libro de Santiago 4, del 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero el de mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito tú seas, presidios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes, que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo Dios la gloria, el Padre perfecto, solo Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo Dios la gloria, el gran Paracleto, solo Dios la gloria, por siempre, amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo Dios la gloria, el Padre perfecto, solo Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo Dios la gloria, el gran Paracleto, solo Dios la gloria, por siempre, amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios.
Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3, 14 y 15. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia con gratitud en nuestros corazones, porque a pesar de esta situación actual, podemos celebrar el mes del hogar. Todos los días te doy las gracias por la familia que me has dado y que nunca me ha dejado sola en momentos difíciles. Amado Padre, cuando pienso en la familia que tú diseñaste desde la eternidad para adorarte, estamos tan lejos de ese diseño original. Tú conoces nuestras familias, Señor. A ti no te podemos engañar. ¿Sabes, mi Dios, que se han estructurado muy lejano a tus designios y no dejamos de ser un tipo, una clase, un género de gente que comparte parentesco? ¿Cuántas familias hay nucleares de padre, madre e hijos? Muchas. Pero eso no garantiza ni el amor, ni la comprensión, ni la tolerancia, ni el respeto entre sus miembros. Todos nacimos de un padre y de una madre, pero no todos se criaron y crecieron en el seno familiar unido. Tú lo sabes, Señor. ¿Y las madres que crían a sus hijos solas? ¿Los padres que no se casaron, pero adoptaron un hijo para llenarlo de amor? Las tías que se desbordaron todo su tiempo, dinero, esfuerzo y cariño en un sobrino. ¿Y las familias restituidas que comenzaron de nuevo a formar otra familia? La nieta que su abuelita la crió y la educó, y las familias donde uno de los cónyuges es incrédulo, o los hijos andan fuera de tus caminos, aunque se les haya instruido en tu palabra. La lista sería muy larga, Padre, para mencionarte todas y cada una de nuestras situaciones y angustias familiares. Hoy quiero abrir mi corazón ante ti para pedir por nuestras familias y pedirte perdón por nuestras malas decisiones, por la dureza de nuestro corazón y por la desobediencia a tu palabra. No cabe duda que sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, Señor. Pero por tu misericordia no hemos sido consumidos. Padre Celestial, te damos las gracias por redimirnos, aceptarnos y adoptarnos hijos tuyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Cualquiera que sea nuestra situación y el tipo de familia que conformamos, gracias, Padre, porque nos has puesto ahí para hacer bendición y servirte a través de nuestra amada familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por esta causa, doblamos nuestras rodillas ante ti, Padre, y te pedimos todas estas cosas por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A Él sea toda la gloria y todo el honor, por siempre. Amén. Señor Jesús.
Bendito Dios y Padre Celestial, soberano Señor de los mundos, majestuoso Rey de Reyes, glorioso Gobernador de toda creación, visible o invisible. Eres sublime y excelso, no hay otro Dios fuera de ti. Te adoramos por lo que eres, Dios único, vivo y verdadero. Por eso te adoramos y por ello te amamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, ante tu altar de gracia, buscando encontrar, Señor, misericordia en estos momentos difíciles que está padeciendo la humanidad. Y también, Señor, para rogarte en este momento, tengas a bien, Señor, concedernos iluminación en la predicación de la palabra que se hará en este día, Señor. Ilumina al predicador, Padre. Ilumina, Padre Celestial, los corazones de todos los que escucharemos y recibiremos las palabras, Señor, que emanan de tu bendita palabra, Señor, de la Sagrada Escritura. Concede, Padre Celestial, que las tinieblas sean esparcidas y que la luz de ti, Señor, resplandezca en nuestros corazones. Tu palabra dice, mi Señor, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por ello, Padre Santo, rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, ilumines nuestros corazones y concedas, Señor, entendimiento de tu palabra, en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me voy a permitir leer Filipenses capítulo 2, versículo 3, primera parte, que dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Me llama mucho la atención de este texto, de esta primera parte del texto, lo tajante, lo directo, lo concreto, lo conciso del imperativo del Señor hacia nosotros respecto al egoísmo. Y la verdad es que uno esperaría que hay otros pecados en los que pues uno esperaría que el Señor le dijera, pues no hagas o ten cuidado, por ejemplo, con el adulterio, con el agiotismo, con el asesinato, con la defraudación, con el secuestro, ese tipo de pecados que nos parecen sumamente graves y escandalosos, ¿no? Y sí lo son, ciertamente sí lo son, pero nuestro concepto como que el egoísmo no es un pecado tan grave como para que el Señor nos dé un imperativo tan tajante, ¿verdad? Que no hagamos nada por egoísmo. Sin embargo, les voy a decir por qué, a mi parecer, bíblicamente, el egoísmo es un pecado que al Señor le parece importante que se desincentive en nuestras vidas, que muera en nuestras vidas paulatinamente. El egoísmo, mis amados hermanos, es una actitud, es un pecado grave, porque es la antítesis del Evangelio. Es totalmente lo contrario al Evangelio, y es lo que me pretendo explicar durante la narrativa de este mensaje. Pero, ¿qué es el egoísmo? Egoísmo es definido por la palabra misma, del prefijo ego, que significa, pues yo, ¿verdad? O sea, para el egoísta, para la persona egoísta, lo más importante es la persona. Yo soy lo más importante, primero yo, luego yo, después yo. Todo se trata de mí. El egoísta es una persona mezquina, es una persona avara, es una persona tacaña. El egoísta no comparte, quiere lo mejor para él, no presta. Pero eso sí, el egoísta siempre exige, quiere lo mejor, él quiere que sus deseos se cumplan, que sus deseos y sus anhelos sean satisfechos. Pero el egoísmo, aunque es un pecado muy feo, sin embargo, un agravante para este pecado, por lo que lo hace realmente feo y desagradable delante de los ojos de Dios,
es que tal parece que el egoísmo no es una actitud pecaminosa autoexistente. O sea, el egoísmo es un pecado que regularmente, no siempre, debido a que nuestro corazón es un corazón, que se expresa de diferentes maneras, el egoísmo regularmente va acompañado de dos elementos: el miedo y las peleas. Es decir, el miedo alimenta el egoísmo y el egoísmo a su vez produce peleas, reyertas, divisiones, pleitos y todo este tipo de cosas. El miedo pecaminoso, porque estamos hablando del miedo pecaminoso, hay un miedo que es bueno, pero el miedo pecaminoso, que es la falta de fe, alimenta pues el egoísmo, y el egoísmo produce peleas y rencillas. Cuando una persona posee algo que para él es importante, por ejemplo, la popularidad, el poder, un bien material, el respeto de la gente, la imagen, una buena imagen, una relación sentimental, dinero, alguna posición, esa persona, regularmente, esa persona ha encontrado en eso, ya sea un objeto, una persona, una relación, ha encontrado su identidad. Es decir, eso le da una razón para vivir. Su seguridad se encuentra en esa persona, objeto o cosa, ¿verdad? Esa seguridad, pues, que tiene esa persona, teme perderla, porque de alguna forma eso le define. Al temer perderla, esa persona defiende lo que tiene y se vuelve egoísta y trata de obtener, o más bien de retener y no querer perder lo que tiene y lo que considera que le brinda una seguridad o una identidad a esta persona, porque el perderlo es como si se perdiera ella misma. Ese miedo activa pues un mecanismo de defensa, porque el miedo es territorial. La persona teme perder algo, es egoísta, ese egoísmo es territorial y la persona entonces se activa un mecanismo de defensa en la persona de tal forma que esa persona defiende lo que no quiere perder y está dispuesto a pelear, a batallar y a luchar para que no se pierda lo que le brinda identidad a esa persona. Así que una persona miedosa y egoísta, por lo regular, es una persona pleitista, enojona y problemática. El miedo entonces teme perder lo que tiene. El egoísmo, siendo territorial, defiende lo que tiene o lo que no quiere perder, y los pleitos son producidos por el egoísmo para no perder lo que se tiene, para obtener o más bien retener lo que no se quiere perder. Estas tres actitudes pecaminosas se retroalimentan mutuamente y se fortalecen. Les voy a poner un ejemplo para tratar de entender este concepto. Pensemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía un ministerio libre. Él andaba predicando la palabra de Dios, andaba sanando enfermos, andaba liberando a las personas de los demonios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo llegó a resucitar muertos, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo tenía un ministerio libre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos, de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los maestros de la ley? En el ideal, estos maestros de la ley, estos fariseos, estos sacerdotes, debieron de haberse rendido en adoración a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que nadie podía hacer las señales que hacía el Señor Jesucristo sin venir de Dios. Sin embargo, no lo hicieron, pero lo menos que pudieron haber hecho era llamar al Señor Jesucristo al Sanedrín y pedirles que les explicara por qué debían creer en Él, y que bíblicamente el Señor les explicara por qué debían creer en su ministerio, todas las señales que hacía, y por qué los fariseos tenían que rendirse en adoración hacia Él, por los líderes religiosos. Sin embargo, esto no fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo? Si ustedes ven en Juan capítulo 11, versículo 53, va a aparecer en su pantalla también. Juan capítulo 11, versículo 53,
Esta declarativa se da después de la resurrección de Lázaro. Dice: desde ese día convinieron en quitarle la vida. Pero no solamente al Señor Jesucristo le quisieron quitar la vida después de la resurrección de Lázaro. ¿Qué fue lo que quisieron hacer con Lázaro? Eso lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos 10 y 11, que dice: entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos, es decir, de los líderes, y seguían a Jesús. El problema era que las personas estaban dejando de seguir a esos líderes judíos y estaban siguiendo a Jesús, y dice la Biblia que grandes multitudes seguían a Jesús. La actitud de esos judíos debió de haber sido como la actitud de Juan el Bautista cuando los discípulos de Juan se estaban yendo tras de Jesús. Y algunos discípulos más cercanos a Juan se sintieron con envidia y le dijeron a Juan el Bautista: muchas personas se están yendo con ese que tú les presentaste, ese que dijiste que era el Cordero de Dios. Debes detener a esa gente que se está yendo. Y Juan dijo todo lo contrario: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y luego remató Juan diciendo: nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él se sentía gozoso, feliz, satisfecho de saber que las personas estaban dejando de seguirlo a él por seguir a Jesús. Y esa debió de haber sido la actitud de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Ellos debieron de haber dicho: gloria a Dios que nos ha enviado al Cordero de Dios, o por lo menos poner en tela de juicio, pero invitarlo a salir bien para explicar a por qué tenemos que creer en ti. Sin embargo, no lo hicieron así. ¿Por qué los fariseos querían matar a Jesús? ¿Cuál era su motivación de fondo? Estos judíos, mis amados hermanos, tenían prestigio, estaban encumbrados en la sociedad israelita. Ellos tenían, estos líderes religiosos, el control espiritual de las personas, tenían el control de la gente, tenían popularidad, tenían el monopolio religioso, tenían comodidades, tenían la admiración de las personas les admiraban, les aplaudían, eran los íconos de la espiritualidad. Mira cuánto oran, mira cuánto ayunan, mira cómo le hacen. Eran admirados por todas las personas. Ellos tenían grandes ganancias económicas, tenían estatus, tenían el respeto de la gente. Y ahí estaba su identidad. Su identidad no estaba en Dios. Ellos no se sentían satisfechos por el simple y sencillo hecho de conocer a Dios, de reconocer la gloria de Dios. La identidad estaba no en Dios, la identidad de ellos, sino en lo que ellos hacían. Y Jesús, con su ministerio, digámoslo de esta manera, les estaba quitando a las personas, y al quitarle a las personas, les estaban quitando el ministerio. De tal forma que Jesús era una seria amenaza para estos judíos. La gente estaba dejando de seguir a estos líderes judíos por seguir a Jesús. Cuando esto sucedió, ¿verdad? Ellos se sintieron, por supuesto, con recelo. Tuvieron miedo de perder lo que tenían, porque al perder lo que tenían, perderían lo que eran, porque su vida dependía del ministerio, dependía de lo que ellos hacían. Eso les brindaba seguridad, les daba un sentido de identidad. Estaban, por decirlo de alguna forma, definidos por su ministerio. Se les estaba yendo de las manos. Ellos no querían que el control de las personas, que el monopolio religioso se les fuera de las manos. Ellos fueron egoístas. Ellos dijeron algo como, irreflexivamente, puede ser, tal vez no lo dijeron a viva voz, verbalmente. Sin embargo, es como si dijeran: esto es mío, este ministerio es mío y no voy a permitir que nadie me lo quite. Bastante trabajo me ha costado. Las personas nos siguen, las personas nos respetan. Tenemos ganancias, estamos bien, estamos cómodos, tenemos el monopolio de la religión. No lo vamos a perder, no vamos a permitir que nadie nos los quite.
Ellos tuvieron miedo de perder aquello que les daba identidad. Y este miedo activó la alarma del egoísmo. Y este miedo y egoísmo actuaron juntos. Y entonces se volvieron personas pleitistas, rencillosas, llenas de envidia. Y se levantó en ellos un deseo asesino contra Jesús. Por eso ellos al final concluyeron que lo mejor era matar a Jesús. Pero no solamente ellos querían matar a Jesús, sino querían quitar toda evidencia de que Jesús realmente era el Hijo de Dios para que no quedara duda. Querían matar a Jesús y querían matar pues a Lázaro. El propósito del egoísmo entonces es tener, es poseer, es acumular, es no perder, es no dar lo que se tiene. Y esto es la antítesis, es lo contrario totalmente a lo que significa la generosidad, el servicio, la humildad y la libertad. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hay gozo, hay amor, hay generosidad. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata precisamente del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Una vida de libertad, de amor, de generosidad, de gozo, etc. Pero no de miedo o de egoísmo, y menos de pleitos. El egoísmo, pues, es la antítesis, es lo contrario completamente al Evangelio. Por lo tanto, el egoísmo es enemigo del Evangelio. Es un pecado grave porque atenta contra el espíritu mismo, contra la médula del Evangelio. Vean cómo interactúa pues el miedo, el egoísmo, los pleitos, estos tres elementos pecaminosos que van generalmente juntos, que se retroalimentan y que producen mucho odio y división, problemas, reyertas, etc. Así que el miedoso es egoísta y es peleonero. Donde no hay problema, ahí el miedoso, el egoísta, tiene que encontrar un problema. No está feliz si no encuentra un problema. Pero quiero que vean la gravedad del egoísmo. En Santiago capítulo 3, versículo 15, dice así: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿A quién nos parecemos, según este texto bíblico, cuando actuamos con egoísmo? Este texto nos muestra con toda claridad que el egoísmo no es una manifestación de Dios. No estamos modelando a Cristo, sino más bien estamos modelando, según lo que dice este pasaje, estamos modelando al diablo. Y estoy hablando con cristianos, no estoy hablando con personas que no conocen a Dios. Estoy hablando con cristianos, con matrimonios cristianos, con familias cristianas. Puede tratarse de un hogar cristiano donde las personas asistan a la iglesia, donde las personas sean fieles diezmadoras, donde las personas canten himnos de alabanza al Señor, donde las personas inclusive oren o lean sus Biblias. Pero su estilo de vida, dominado por el egoísmo, alimentado por el miedo pecaminoso y expresado por pleitos y contiendas, no están manifestando la sabiduría de Dios. Más bien dice la Escritura que esto modela la sabiduría de la carne, la sabiduría que no es de Dios, la sabiduría demoníaca, dice la Escritura. Y quiero que vean cuál es el resultado de un hogar donde lo que reina es la envidia, el egoísmo. Santiago capítulo 3, versículo 16. Dice así: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas,
también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjense, desorden es la traducción de la palabra griega acatastasia, que significa literalmente sedición, es decir, una revolución, problemas, rebeldía, pleitos, división, inestabilidad y un ambiente, en suma, espantoso. Y fíjense, si a este desastre se le añade que en el versículo 3 de Filipenses 12 nos dice que no solamente no debemos ser egoístas, sino tampoco debemos ser vanidosos. O sea, imagínense que al egoísmo se le adereza con vanidad. Bueno, entonces la situación se vuelve caótica. Este mes estamos celebrando el mes de la familia. Y tal vez alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la familia cristiana? ¿Qué tiene que ver esto con los matrimonios cristianos, con los hermanos cristianos? ¿Qué tiene que ver este tema con la familia? Le voy a hacer una pregunta que es un poquito larga, pero por favor, cuando yo le formule esta pregunta, cuando yo le haga esta pregunta, no codee a la persona que está a su lado, no le haga ojos a la persona que está sentada a un lado de usted o frente a usted. Esta pregunta es para usted, es una pregunta directa para usted. Ahí va la pregunta. ¿Su familia o matrimonio se caracteriza por ser peleonera, orgullosa, vengativa? ¿Su casa es un lugar donde hay desorden, gritos, envidias, quejas, peleas, majaderías, rencillas, recelo, murmuración y toda esta clase de problemas? La suya es una familia donde reina el desorden, donde cada quien hace lo que quiere, donde no hay un orden, una organización predecible. Esto significa que en su familia hay 3 huéspedes que en realidad ya han tomado el control y el gobierno de su familia o de su matrimonio. Estos 3 huéspedes son el egoísmo, el miedo que lo alimenta y las peleas, las reyertas, las divisiones, los pleitos, los recelos, los celos y toda esta clase de expresiones de la carne. Esto es lo que está gobernando funcionalmente a su familia, si en su familia hay este ambiente. Y si he de ser más preciso, tendría que decir que esto es lo que está gobernando el corazón de cada uno de los miembros que viven en esa familia. No hablemos de un gobierno colectivo, hablemos de un gobierno individual. Esto es lo que está gobernando cada uno de los corazones de esa familia cristiana, de esa familia reformada, de esta familia que tiene bellas costumbres evangélicas. Ahora, imagínense entonces que cada uno de los miembros de la familia se comporta de esta manera. Aquí lo más importante soy yo estoy aquí para que los demás me sirvan, no voy a dejar que me traten así, van a saber quién soy, me van a conocer tal cual soy, yo voy a defender lo que es mío. ¿Por qué yo debo siempre de ceder? Primero yo, luego yo y después yo. Yo soy lo más importante en esta casa. Yo soy lo primero aquí. Tienen que aprender a respetarme. Si esta es la forma de pensar de ustedes como esposos, de ustedes como hermanos, como hijos de familia, déjenme decirles, lamentablemente, que su familia es casi un atisbo del infierno. Hermanos, donde está Dios, allí hay orden. El Señor en la creación trajo orden. Cuando Dios nos hace nuevas criaturas, lo que trae es orden a nuestras vidas. Y acabamos de leer en Santiago que en la sabiduría diabólica hay desorden, hay caos, hay desorganización. No hay una estructura familiar adecuada, bíblica. Hay desorden.
Y donde impera el desorden y el caos, pues no está Dios gobernando. Realmente su familia está funcionalmente viviendo como modelando cómo va a ser la vida en el infierno. La Biblia dice que esta sabiduría es una sabiduría carnal, es una sabiduría diabólica. Y usted, al actuar de esta manera, está emulando la vida en el infierno. Caos total, la antítesis del orden, la paz y la unidad que trae el Evangelio. Por eso, el egoísmo que trae todas estas cosas es tan grave delante de los ojos de Dios, porque el egoísmo es la antítesis del Evangelio. En el Evangelio hay generosidad, hay gozo, hay alegría, hay libertad, hay amor, hay servicio. Pero en el egoísmo no. Las personas egoístas quieren ser servidas, pero no quieren servir. Por eso es tan grave el egoísmo, y por eso el Señor dice: por favor, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanagloria. De hecho, en algunas versiones no dice egoísmo. En algunas versiones, como la 60 y otras versiones más, habla de pleitos, de ese tipo de situaciones, ¿no? De pleitos. Pero realmente ese es el resultado del egoísmo. El sentido de la palabra en el versículo 3 es: el origen está en el egoísmo. Los pleitos y las peleas son el resultado, el fruto de una vida llena de egoísmo. Así que fíjense lo dañino, lo venenoso, lo terrible que es para nuestro matrimonio y para nuestro hogar, cuando el miedo que tiene temor, la persona que tiene miedo y temor de perder algo que le da cierta identidad, se alía con el egoísmo, que es territorial y no quiere perder lo que para él es importante, y esto se expresa en un fruto de lucha, pelea, gritos, ofensas y toda esta clase de cosas que obviamente no glorifican al Señor. ¿Se dan cuenta por qué el Señor dice que nada hagamos por egoísmo ni vanagloria? Porque la vanagloria, pues con la vanagloria aderezamos la fealdad del egoísmo. Ahora bien, el egoísmo refleja el carácter del diablo. Eso es lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Si esto es así, la pregunta sería: ¿hay esperanza de cambio en mi vida? ¿Hay esperanza de cambio en mi matrimonio, en mi familia? ¿Qué tengo que hacer para que este caos se vuelva un orden? Para que cambie el ambiente en mi familia, para que dejemos de pelear entre esposos, para que dejemos de luchar entre hermanos y entre padres e hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Hermanos amados en el Señor, es interesante que la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nos debemos hacer no es ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Más bien es ¿qué es lo que Cristo hizo para lograrlo? Y este es el centro del Evangelio. No se trata de echarle ganas, no seas egoísta, no. El Evangelio se trata de lo que Cristo hizo para establecer orden en nuestro matrimonio y en nuestras familias. Y esto lo vemos claramente definido, enunciado en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8, que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿De qué se trata el Evangelio? Hermanos, el verbo de vida
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad en cuanto a su filiación trinitaria como verbo de vida, como Hijo de Dios, Él gozaba de todos los privilegios propios de la persona divina. Él era en una existencia eterna igual a Dios, porque Él es Dios. Él gozaba de la gloria celestial. Él gozaba de las infinitas y gloriosas y majestuosas moradas celestiales en una continua adoración angelical. De tal forma que dice la Escritura que algunos de los ángeles inclusive cubrían sus pies y cubrían sus ojos en la presencia magnífica de Dios, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Verbo de vida. Él gozaba de la adoración angelical. El Dios tres veces santo. Él estaba por encima de la ley porque Él era el legislador cósmico. Él había diseñado la ley. La ley es perfecta. La ley es maravillosa, es santa, es justa. Porque fue Cristo, fue Dios quien legisló sobre el universo y esa ley fue diseñada por Él. Él gozaba del glorioso privilegio de estar en la presencia de su Padre, en la comunión íntima, en la comunión más feliz del universo, en la comunión de la Trinidad, una comunión santa, perfecta, gozosa, feliz, unida. Pero el Hijo de Dios no fue egoísta. Él no tuvo miedo de perder todo eso. Él nunca dejó de ser Dios, por cierto. Pero en cuanto a su humanidad, Él estaba dispuesto a despojarse de su gloria para venir a vivir entre los seres humanos sin dejar de ser Dios. Él vino a ser hombre en cuanto a su humanidad, pero en cuanto a su humanidad Él estuvo dispuesto a perder todos los privilegios propios del Hijo de Dios. Él no dijo, no, esto es mío, nadie me lo va a quitar, esto por derecho me pertenece a mí. Él no tuvo miedo de decir, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Y no peleó para tratar de tener o para tratar de mantener lo que ya tenía. Él estuvo dispuesto generosamente a perderlo absolutamente todo por amor. Si el Hijo de Dios hubiera sido solamente un Dios santo y justo, entonces hubiera habido justificación para que Él pues eliminara por completo a la tierra y a todos sus habitantes. Y eso hubiera sido absolutamente justo porque somos pecadores y no merecemos absolutamente nada de Dios. Pero Él también es amor, Él también es gracia, Él también es misericordia. Y tenía que actuar con justicia y santidad, pero también con amor y gracia. Así que este Hijo eterno de Dios no solo es un Dios justo y santo, sino también un Dios misericordioso, lleno de gracia, de amor, de bondad. Y Él no podía negarse a ser lo que era. Así que para salvarnos y para salvaguardar su gloria, pues no había otro camino que venir, sufrir, morir, resucitar y ascender. Así que el Señor, en cuanto a su humanidad, renunció a su gloria celestial para habitar durante algún tiempo con nosotros, hombres falibles, hombres ingratos y hombres pecadores. Siendo Dios, se convirtió en siervo. Él estaba por encima de la ley porque Él era el legislador divino, cósmico. Pero Él estuvo dispuesto en cuanto a su humanidad como siervo a ponerse debajo de la ley para obedecer la ley que Él mismo había diseñado como siervo, para cumplirla y para ser el segundo Adán por cuya justicia nosotros ahora somos justificados. Él renunció a sus riquezas en gloria, a la autonomía de la autoridad para convertirse en un siervo. Hermanos, Él no tuvo miedo de perderlo todo, Él no fue territorial, no se puso a pelear para defender lo suyo. Él nunca dejó de ser Dios, pero en referencia a su naturaleza humana, Él estuvo dispuesto a renunciar absolutamente a todo.
Él nos ganó, pero nos ganó con gracia, con servicio, con humildad, despojándose de su gloria para venir a habitar entre nosotros. No se impuso peleando con nosotros, no se impuso así, como lo hicieron los fariseos, porque los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, tuvieron miedo de perder su estatus, porque esa era su identidad, ahí estaba su identidad, eso es lo que eran, lo que hacían. Pero Jesús no actuó de esa manera. Esto se resume, hermanos, si se pudiese resumir o encriptar en una sola palabra, esto se resumiría en la palabra humillación. De hecho, teológicamente así se le llama al estado de Cristo despojándose de su gloria, el estado de humillación. Y en el versículo 5 se nos dice que esta es la actitud que debe haber en cada uno de nosotros, como esposos, como padres, como hijos, en el seno familiar. Nosotros no debemos modelar cómo va a ser la vida en el infierno, con miedo, egoísmo, peleas, reyertas, groserías, pleitos. No. La Biblia dice en el versículo 5 que la actitud nuestra debe ser como la de Cristo. Nosotros podríamos decir, pero es que no se lo merecen. Pues, nosotros tampoco nos los merecíamos. Es que, pues me tendría que humillar. Cristo se humilló. Es que tienen que aprender a respetarme en esta casa. A Jesús se le respeta por su entrega sacrificial. Él no se hizo respetar a base de fuerza, sino con su gracia. Nosotros nos entregamos voluntariamente, glorificamos, damos peso a la gloria de Cristo, pero no por coerción, sino más bien por gracia. Nos sujetamos al gobierno del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que el Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte maldita, humillante de la cruz. Fíjense, Él no dice, el Padre hizo que se humillara, aunque ciertamente no fue una decisión unilateral de Jesús. Todo fue obviamente dentro del decreto divino en la Trinidad. Sin embargo, fue una decisión de Jesús. Él quiso venir a morir por nosotros. Él se humilló a sí mismo, tomó la decisión de humillarse a sí mismo. Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Él, teniendo que recibir todo el honor, toda la adoración, toda la gloria, se despoja de esa gloria, se humilla a sí mismo. Él tenía algo que perder, no tenía algo que perder. Todo perdió, todo absolutamente. Él no tuvo nada aquí en la tierra, ni de su cruz fue dueño. No fue dueño absolutamente de nada. Se humilló, perdió todo por amor, por gracia, porque Él es humilde, porque en Él no hay orgullo, no hay miedo. La Biblia inclusive dice que el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Por temor somos orgullosos y defendemos lo que tenemos y nos peleamos. Pero cuando hay amor, generosidad, gracia, eso echa fuera el miedo, el temor. Y entonces estamos dispuestos a ser generosos con las personas que nos rodean. Así que esta es la actitud que debe imperar en nuestro hogar. A Jesús nadie lo obligó a humillarse, voluntariamente se entregó por nosotros. Hermanos, es una contradicción de términos hablar de discípulos de Jesucristo dominados por el egoísmo, dominados por el miedo de perder,
lo que nos da cierta seguridad. Nuestra seguridad está en Cristo. Ahí está nuestra identidad, no en lo que tenemos. No tenemos que andar cuidando nada, ni andar resguardando nada, ni tener que estar peleándonos por aquello que nos puede dar cierta seguridad. Puede ser popularidad, puede ser una relación, puede ser el dinero, puede ser lo que usted gusta y mande. Nuestra identidad está en Cristo. Y podemos perderlo todo, pero a Cristo no lo perdemos jamás. Esa es la actitud que debe imperar en los hogares. El amor, la libertad, la generosidad, que echa fuera el egoísmo, el orgullo, las peleas, el miedo. En nuestros hogares, hermanos, necesitamos más de Cristo y menos de nosotros. Necesitamos más la manifestación de Cristo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, y menos de nosotros, porque nosotros somos por naturaleza egoístas. Necesitamos menos de nosotros, más de Cristo. Esto dará por resultado menos miedo pecaminoso, menos egoísmo, menos peleas, y dará pie a un hogar donde se pueda visualizar, reflejar, modelar la humildad de Cristo, que se cristalizará en unidad, gozo, paz, colaboración mutua y servicio sacrificial. Anteriormente les decía, imagínense que todos los miembros de la familia, cada uno, que dé rienda suelta a su corazón egoísta. Esto obviamente va a traer siempre encontronazos, peleas, desunión, divisiones, pleitos, gritos, desorden. Pero ahora imagínense ustedes que en cada uno de nosotros, como miembros de la familia, esposos, hijos, hermanos, etcétera, hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a perderlo todo por generosamente brindar servicio a personas que no lo merecían. ¿Cómo cambiaría este hogar? Visualízalo. ¿Cómo cambiaría este hogar? ¿Cómo cambiaría tu matrimonio? Te lo garantizo. Eso cambiaría por completo la dinámica en tu hogar, si no estás viviendo en la unidad que solamente Cristo nos puede dar. Hermanos, a esto somos llamados. Somos llamados a un hogar donde el gozo, la libertad, el amor, la consideración mutua, la paciencia se haga patente, y así mostremos el carácter de Cristo. Filipenses capítulo 2, en su versículo 4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí me parece que hay una aclaración muy pertinente. No se trata de que no veamos absolutamente por ninguno de nuestros intereses. Dios no nos quiere despersonalizar. Cada uno de nosotros tenemos intereses, y está bien que los tengamos. Lo importante es que no sean nuestros intereses tan grandes, que tengan tanto peso, que dejemos de ver por los intereses de los demás. Aquí la Biblia nos está diciendo, está bien que tengas intereses y que veas por tus intereses, está bien. Pero dice, no solo por tus intereses, sino también por los intereses de los demás. De hecho, es lo que dice la Escritura, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como de hecho nos amamos a nosotros mismos. Nosotros por naturaleza nos amamos, pero no debemos amarnos a tal grado de dejar de ver por los intereses de los demás. Como nos amamos a nosotros, así debemos amar a las personas que nos rodean. Y quiero concluir con dos pensamientos muy sencillos. Primero, quiero que vean la razón principal de la humillación de Cristo. Cristo no vino principal y primordialmente para salvarme a mí. Claro que nos vino a salvar el Señor, pero esto es secundario, hermanos. La razón principal por la que Cristo vino no es para salvarme a mí. O sea, no soy
como tan importante, como si fuera la razón principal por la que el Señor vino. Vino para salvarnos, por supuesto, pero no es la razón principal por la que el Señor vino, no es la razón principal por la que Él se humilló. Filipenses capítulo 2, versículo 11, nos da la razón principal por la cual Cristo vino. Dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para que yo sea salvo, para que esté contento y feliz. No, dice, para la gloria de Dios Padre. Él vino primordialmente para la gloria de Dios Padre. Entonces, esta fue la razón principal por la que Él se humilló. ¿Por qué nosotros debemos tener como familia una vida de humillación constante? Una vida de entrega los unos por los otros. ¿Por qué debemos ser considerados los unos por los otros? La razón primordial por la cual nosotros debemos buscar la unidad, la paz, el gozo, la libertad, la consideración, el servicio y todas estas cosas que tienen que ver con el Evangelio, la razón principal es la gloria de Dios. Haciendo estas cosas, glorificaremos a Dios. No es simplemente para estar bien en la casa. No es para que, bueno, pues vamos a echarle ganas cada quien para que pues más o menos haya paz. Claro que este será el fruto, este será el resultado. Gloria a Dios por eso. Pero la razón principal es la gloria de Dios. Estamos aquí en esta casa y estamos aquí en este matrimonio primeramente para dar gloria al Señor. Para eso nos salvó. Y segundo apunte. No podemos dejar de lado el egoísmo, la verdad, por nuestras propias fuerzas. El Evangelio se trata de lo que Cristo vino a hacer en favor de nosotros, para la gloria de Dios Padre. Y nosotros ahora ya estamos en Cristo. Esto significa que nosotros no vamos a poder avanzar si no entendemos que no se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas. No se trata de echarle ganas por nosotros mismos para ver cuán fuertes somos. Se trata del poder del Evangelio en nosotros, el poder de Cristo, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, dispensando su poder para que nosotros estemos habilitados para que podamos hacer lo que solos no podemos hacer. A lo mejor usted dice, no, pues es que yo realmente, honestamente yo no puedo hacer eso. Claro que no va a poder. Usted como esposo no va a poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No va a poder, nunca va a poder solo. La esposa no va a poder ser una mujer que respete a su esposo, pues no va a poder. Los hijos, entre hermanos, no va a poder haber esa consideración, amor, sacrificio. Claro que no van a poder. Por supuesto que no. Pero Dios sí puede hacerlo en nosotros, para que a través de nosotros su nombre sea glorificado. Necesitamos confiar en el poder del Evangelio. El Evangelio es lo que nos habilita. La gracia de Dios es el motor que trae una transformación en nuestras vidas. Debemos confiar en la obra de Cristo en nosotros, para que a través de nosotros las personas puedan decir: ¿qué tiene esa familia que es tan diferente a las demás familias? Así que, ¿a quién se quiere parecer? ¿A quién se quiere parecer? ¿Quiere parecerse al diablo? Bueno, si su casa es un caos y usted está luchando por ganar más territorio, porque los demás lo respeten, sígale como va y usted va a seguir imitando al diablo, si usted quiere hacerlo. Ahora, si usted quiere imitar a Cristo, debe hacer lo que Cristo en el poder de Cristo: humillarse, servir. ¿No se lo merece? Pues claro que no, nosotros tampoco. No se trata de que la otra persona lo merezca. El Señor lo dice en su señorío. Y el Señor Jesucristo dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando, lo que yo les digo? Así que somos llamados a ponernos bajo el señorío de Cristo, para que en el poder de Cristo
motivados por el Evangelio y la gracia de Dios, podamos vivir como familia en unidad, amor y libertad. ¿A quién se quiere parecer? Yo espero que a Cristo. Que la gloria sea para nuestro Dios en su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos das la bendición de considerar tu palabra. Este pasaje de Filipenses 2, sin lugar a dudas, es un pasaje devastador para nuestro orgullo. Mátalo, Señor, de una vez por todas. Sabemos que la santificación es progresiva, pero queremos que cada día, Señor, seamos menos como nosotros y más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de humildad. Ayúdanos, Señor, para que la humillación en la casa sea un estilo de vida y que podamos servirnos unos a otros, imitando a Cristo, haciendo lo que Cristo hizo, que se despojó de todo y lo perdió todo por un verdadero amor, el amor de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú nos bendices, nos permites comunicarnos contigo libremente a través de nuestro Señor Jesucristo. En este nombre estamos llegando ante ti para agradecerte primeramente por lo que nos das, por permitirnos ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice estas ofrendas y apártalas del uso común para tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.